El video ya es bastante largo, así que saltémonos la introducción. La serie comienza con Loki estrellándose en el desierto de Gobi. ¿Por qué Thanos se ve así desapareciendo y reapareciendo con la gema del espacio, pero así se ve Loki? Perdón, no hay tiempo para pensar. Aquí viene el primer golpe de nostalgia. Una de las dos únicas cosas que esta serie tiene para ofrecer. Me llamo Loki y vengo de Asgard. Y en mí descansa un glorioso propósito. Me llamo Loki y vengo de Asgard. Y descansa en mí un glorioso propósito. Porque ¿quién necesita que Loki tome una decisión inteligente como huir al planeta de Malekith ocultándose así de Thanos y los Vengadores cuando podemos tener una broma definitivamente graciosa, absolutamente necesaria y totalmente en personaje? Hablando de cosas hilarantes, la ABT, como los Stormtroopers, pero con más melanina. Bromas de mal gusto aparte, el uso en humanos, sabemos lo que Loki piensa de la humanidad, lo hemos visto pelear arduamente y su habilidad de Jutsu clones de sombras. Por otro lado, ellos saben quién es y lo que ha hecho, pero le dicen que lo arrestarán y que se rinda. Eso no los hace lucir muy inteligentes, pero vamos a ver cómo se desenvuelve esta pelea. ¡Wow! Esta mujer debe ser asombrosa. Steve Rogers apenas le servía de entretenimiento a Loki y eso que era un super soldado. Casi me hace ignorar que deja el legado para Quantumania con Kang, que en lugar de huir cuando tuvo la oportunidad, se esperó a dar un discurso para que lo fueran a buscar. Derrotan a Loki y ponen una carga de reseteo que, al igual que el universo cuántico en las películas de Ant-Man, va a cambiar de apariencia tan rápido como puedas decir fracaso de taquilla. Le ponen un collar, lo llevan a la ABT y aquí conocemos a Casey. Se escribe similar a Cassie, pero no es tan fabuloso como aquella adorable niña, ni tan siquiera se parece a su conmovedora primera versión entre adolescente y joven adulta. Está más cerca de parecerse a este saco de carne que volveremos a ver en Doomsday. Loki intenta huir, fracasa y lo vuelve a intentar sin buscar quitarle el control a B-15. Como era el dicho, la definición de locura es intentar lo mismo y esperar el mismo resultado o algo así. Le entregan el Tesseracto a Casey para que lo ponga en evidencia. Casey pregunta qué es, Loki le explica qué es el Tesseracto y Casey contesta: ¡suena absurdo! Este debe ser el primer día del trabajo de Casey o algo. Y ahora lo que todos hemos estado esperando, escenas de desnudos. Olviden todo lo que he dicho, esta serie es grandiosa. Ya veo por qué Mr. X dijo lo que dijo. Y ante una serie casi perfecta, casi. Tristemente lo vuelven a vestir y lo mandan a firmar todo lo que ha dicho y hecho alguna vez. ¿Pero por qué? No recuerdo en cuál de todas sus películas, pero dejan en claro que Thor y Loki tienen como 1500 años de vida. La cantidad de cosas que ha dicho deberían caber en una bodega o algo así. Lo mandan a otra habitación para pasar por un escáner y preguntar: ¿puede confirmar que a su entender no es un ser 100% robótico, nació como un ser orgánico y claramente posee lo que muchas culturas llaman un alma? Dios, tienen registro de todo lo que jamás dijo, pero no pudieron pasarle el dato a este sujeto de que era o no una forma de vida orgánica. Ay, lo siento, eso se interpondría en el camino de la comedia, otra vez. Toman una muestra de su aura temporal y lo mandan a una fila a tomar un turno. Pueden viajar en el tiempo, pero no le pueden poner un identificador inalámbrico al collar. Podrían, pero así no veríamos a Loki aterrado porque podan a otro humano y buscando desesperadamente su turno. Nos presentan a Mobius, ¿me entienden? Porque banda de Mobius, como en Endgame. Atiende el caso de un escuadrón de minuteros sin vida y dicen que se trata de un criminal serial que lleva 6 casos en la semana. Una niña los ve, Mobius le habla bonito y le muestra que tiene una goma de mascar que no corresponde a su época. Mandan a que busquen una muestra de aura temporal en la goma de mascar y volvemos con Loki. Enjuician a Loki repitiendo lo que Miss Minus dijo en su presentación: cometiste un crimen contra la sagrada línea del tiempo, así que serás juzgado. Si debían esperar a juicio, ¿habrá alguna consecuencia para el minutero que podó al sujeto antes de que se emitiera un veredicto? Declaran a Loki culpable, pero no lo podan en el acto como al otro sujeto. No, deben intercambiar diálogos entre Rabona y Loki para que Mobius tenga oportunidad de pedirle que se lo preste. Nadie actúa como debería. Cambiamos a una toma donde vemos de inmediato la complejidad de las instalaciones del ABT. Loki después lo ve y se impresiona, y podría haber pasado lo mismo con nosotros si no lo hubieran mostrado antes de manera sosa y casi sin ningún interés. Mobius no va con el mismo traje que B-15, pero lleva a Loki por su cuenta. Deben tener super fuerza porque vienen del futuro o algo. Loki intenta cortar distancia con Mobius y este usa el tornatiempo para hacer
hacerlo retroceder. Eso habría sido más efectivo contra B-15 cuando la tenía justo al lado. El tornatiempo debería ser una pulsera y no un control de televisión, y el collar probablemente debería inhabilitar cualquier intento de agresión y escape en automático. Loki solo dice que quiere gobernar el espacio en su totalidad y Mobius no hace la obvia pregunta de cuál será su estrategia para enfrentar a Thanos. Mobius básicamente le muestra una presentación de PowerPoint de su vida en el universo 1999-99. Le dice que solo sirve para que los demás crezcan y pregunta si disfruta dañar a los demás. Loki se pone agresivo, lanza una silla, Mobius lo retrocede haciéndolo caer al piso y lo ayuda a levantarse. B-15 le pide a Mobius que hablen a solas, discuten del destino de la variante de Loki cuando Rabona ya dio permiso y Mobius menciona que otro grupo más fue emboscado. Mobius regresa a la habitación para encontrarse con que Loki le robó el tornatiempo y lo usó para escapar. En Iron Man 2, Tony puede poner controles biométricos sobre sus armaduras, pero la ABT no puede hacer lo mismo con sus tornatiempos. Esta agencia cada vez luce más incompetente. Loki se dirige con Casey, quien se dirige a Loki como ¡el criminal de la caja! Loki lo amenaza con destriparlo como un pescado, a lo que Casey pregunta: ¿Qué es un pescado? La comedia de no preguntarse qué es destripar y alarmarse por cómo suena, pero sí preocuparse por saber qué es un pescado. Casey abre un cajón en su escritorio, le entrega el Tesseracto y vemos que tienen varias gemas en su escritorio, a lo que Casey comenta que varios en la ABT las usan de pisapapeles. Ok, el fallo más obvio lo ha mencionado todo el mundo. Reducir las gemas del infinito, por una de las cuales Natasha y Gamora perdieron la vida, es un escupitajo a la franquicia y denota inseguridad en la escritura propia de Michael Waldron. Dicho eso, una pieza de evidencia nunca debería ser usada como pisapapeles. Un cuarto de evidencia normalmente luce así, no como un escritorio común, y teniendo cientos de gemas, esta es la primera vez que Casey ve la gema del espacio como el Tesseracto. B-15 entra e intenta podar a Loki y este usa el control del tornatiempo. Solo digo, así se ve el Capitán América, quien no era rival para Loki, corriendo, entre otras cosas. Y así luce B-15, quien logró vencer a Loki de un solo porrazo. Tal vez aumentó fuerza, pero nunca trabajó su velocidad. Vuelve al teatro del tiempo, sigue viendo las grabaciones de su vida y eso lo conmueve para dejar de ser malo al punto de llorar. Loki, un maestro del engaño, no se plantea en ningún momento lo siguiente: él puede crear ilusiones, ellos viajar en el tiempo, que es un poder que excede sus capacidades, y conocen toda su vida. ¿Cómo se puede asegurar de que no sea metraje falso para manipularlo? B-15 entra y le pregunta de qué se ríe. Desde un principio ha dejado en claro su desprecio por Loki y su intención de podarlo, pero decide arruinar su factor sorpresa. Pelean, Loki le hace manita de puerco a B-15 sin hacer presión contra la mesa, piso o pared, pero ella igual no hace intento de liberarse por unos sólidos 6 o 7 segundos. De nuevo, Steve Rogers y B-15. Fantástico, le pone el collar, juega con su posición hasta que la manda al vestíbulo y no alerta a sus subordinados, manda refuerzos ni va corriendo, va caminando. Ojalá no se repita esto de caminar cuando una situación apremia. Loki le platica a Mobius que no disfruta herir a las personas, sino que lo hace por la necesidad de control y mantener una ilusión. Todo sea por ver al Loki que ya conocíamos, sin justificarlo, porque eso requiere talento. Algo que veremos que Michael Waldron, creador de la serie, showrunner y responsable por el primer capítulo, no tiene. Mobius le ofrece trabajo para capturar una variante suya y pasamos a ver a un escuadrón de minuteros mandados a resetear otra línea temporal. Solo 4 agentes, como la vez anterior. ¿Me repiten cuántos incidentes? Es el 6º ataque en la última semana. Gracias, la ABT demostrando una vez más que el poder no siempre lo tiene alguien capaz de usarlo. Ven un objeto que pertenece al tercer milenio, lo que es raro porque llegaron en una época donde aún no termina el segundo. Ven petróleo en el piso y determinan que alguien viajó para hacerse de riqueza.
Mandan a poner una carga de reseteo, detienen la orden sin tiempo a que la gente siquiera saque la carga porque ven una figura a la distancia, y el sujeto igual deja la carga en el piso sin activar. Se aproximan a la figura misteriosa solo para que ésta suelte una lámpara que prende fuego a la gasolina y a los agentes de la ABT. ¿Quién elige caminar encima de gasolina cuando puedes rodearla? Ah, claro, gente escrita por Michael Waldron, quien hizo que 2 maestros de las artes místicas se pusieran en charcos en un sótano durante un día soleado para ser arrastrados por Wanda en Doctor Strange Mom. Uno de los agentes se arrastra hacia la carga de reseteo, pero es jalado antes de alcanzarla. Saben que es una variante de Loki, los ha estado emboscando, conocen su capacidad de crear ilusiones, pero decidieron que debían dejar su carga de reseteo en el piso y tampoco llamaron refuerzos. La serie hasta ahora no pinta bien, pero yo elijo creer, porque a mí Danny Bove me dijo que... La serie de Loki supuso un aumento de calidad considerable. Seguro que la serie mejora de aquí en adelante. Segundo episodio, agentes de la ABT salen de un portal en mitad de una feria medieval. Solo la mujer de feria los nota y pregunta por su ropa, ignorando el hecho de que salieron por un portal. En una ciudad que no pudo haber atestiguado los eventos de la primera película del Capitán América porque ocurrieron en otro continente y donde no suceden aún los eventos de Capitana Marvel o la primera de Iron Man, a nadie le llama la atención que salgan de un portal venido de la nada. Se meten a una carpa, suena una bocina y se dan cuenta de que es una trampa. 7 casos de agentes emboscados de la ABT por una variante de Loki hasta ahora, 6 fuera de cámara y 1 al final del capítulo pasado, y no se habían planteado como una certeza casi absoluta que sería una trampa. Se cubren las espaldas, lo cual es un buen movimiento, solo para darse la espalda de inmediato. Esta gente parece alérgica a la inteligencia. La variante controla a un agente para que ataque al resto y sus compañeros están confundidos por su actuar. Ok, entonces saben que se trata de una variante de Loki, quien ha demostrado que puede ejercer control mental, y esto les resulta una sorpresa. Parece que nadie leyó los archivos. Y suena la versión original de... Ni idea del por qué, quién es el héroe o heroína aquí. Además, la agente controlada se quita el casco para exponerse a golpes en la cabeza. La creatividad de Michael Waldron está a flor de piel. La variante se lleva a la gente por un portal y cambiamos a Loki. Bueno, técnicamente es la primera variante de Loki. Miss Minutes le explica que si un evento Nexus rebasa la línea roja, literal lo llaman así, esa línea temporal ya no puede ser reseteada. Vamos a ver cuánto tiempo pasa para que rompan su propia estúpida regla. Mobius le da una chaqueta a Loki y se van a una reunión sobre lo ocurrido en la primera escena del capítulo, mostrando que han lidiado con muchas variantes de Loki en el pasado. Aún con esas, el último grupo fue incapaz de descifrar que su compañera se hallaba bajo control mental. Fantástico. Aparte, este Loki tiene que comportarse de manera similar al Loki original, pero de ahí en más parece que podemos vestirlo como una Barbie de lo que sea. Fabuloso. Llegan a la carpa, les informan que C-20, la agente que le dio la espalda a sus compañeros y se quitó el casco, fue capturada. Y B-15 responde que ningún Loki podría haberla capturado. Loki intenta disuadir a Mobius que la segunda variante los atacará porque su objetivo es llegar con él, de modo que quiere asegurarse de poder hacer contacto con los guardianes del tiempo. Mientras tanto, en el minuto 9:26, B-15 dice que están a 3 unidades de la línea roja. Después, en el minuto 10:41 dice que están a 2 y en el minuto 10:59 a solo 1. Para llegar de la tercera a la segunda unidad, la ramificación de la sagrada línea del tiempo necesitó 1 minuto y 15 segundos. Y entre la segunda y primera unidad, solo 18. ¿Eso no implicaría que deben podar la rama a la voz de ya? En menos de 5 segundos la rama pasará de la línea roja y será imposible de podar. No, pasan otros felices 44 segundos y podan la rama sin problema. Rompiendo no solo la regla que crearon 2 escenas antes, sino encima mostrando el reseteo de manera diferente a lo mostrado en el primer capítulo. Rabona y Mobius discuten, con Rabona reclamándole a Mobius que arruinó una misión. ¿No debería decir la misión que casi arruinas? Inspeccionaron el lugar en busca de pistas y podaron la rama. No pasó nada. Mobius dice que entender a esta variante de Loki los ayudará a capturar a la segunda variante. Pues no, el capítulo pasado decidieron volverlo igual al Loki de 2018 en la sagrada línea del tiempo, y de él ya conocen su vida
vida en grabaciones y en papel. Sería más lógico decir que convivir con este Loki los ayudará a obtener mejores respuestas que si se limitaran a ver los registros. Mobius se despide y dice con la puerta abierta que tiene controlado a Loki por su arrogancia. Vemos a Loki justo afuera, al lado de la puerta, quien parece tener sordera del tipo: si no estoy en pantalla, entonces lo que haga no requiere tener sentido. Loki intenta congraciarse diciendo que fue la primera lección de Mobius en cómo atrapar a un Loki, como si algo de lo que hubiera dicho fuera inteligente. Mobius le ordena a Loki que revise los expedientes de la variante para ver qué encuentra. Loki procede a intentar acceder a los archivos relacionados con la creación de la ABT, el fin y el inicio de los tiempos, sin éxito alguno. Así que solicita que le den acceso a cualquier archivo no clasificado, con lo cual descubre que la variante se oculta en los eventos cataclísmicos que suponen el fin de una civilización, porque ahí podría hacer lo que se le antoje sin generar un evento Nexus, es decir, una ramificación de la sagrada línea del tiempo. Van a Pompeya, prueban la hipótesis y listo, tienen una teoría. Regresan a la ABT para buscar todos los eventos apocalípticos alguna vez ocurridos, van a comer, hablan sobre los jet skis como si se trataran de la octava maravilla del mundo, intentando hacer raro y peculiar a Mobius. Y hablan de Loki como un niño con miedo, lo que le hace concluir a Mobius que la goma de mascar que encontró les ayudará a triangular un evento donde se puede encontrar dicha goma de mascar y sea el fin de una civilización. Acuden a una línea temporal en su año 2050, específicamente a un supermercado llamado Roxcart, en el que la gente se esconde dentro de la bodega. Deciden separarse con Loki en pareja y las otras 8 personas para encontrar a la variante. B15 dice que se llevará a Loki porque no confía en él. Mobius está de acuerdo en que no es alguien de fiar y ninguno de los dos plantea ponerle el collar tornatiempo para tenerlo bajo control. Porque si realmente creen que no es de fiar, tanto en la carpa como en Pompeya y en general, debería llevar un collar tornatiempo. Por cierto, ¿no habría sido inteligente buscar una cámara de vigilancia, implantar un dispositivo y así anular el sistema de seguridad? Porque si están seguros de que la variante se encuentra ahí y que les ha llevado la ventaja todo este tiempo, es una decisión lógica pensar que les puede vigilar a través de las cámaras de Roxcart. B15 y Loki encuentran a un sujeto que dice que está comprando plantas porque están en oferta, en lugar de usar una mentira más creíble como, no sé, vine a oler estas azaleas porque tenía unas así en casa y me ayudan a sobrellevar esta catástrofe. Se plantean la posibilidad de que se trate de la variante. B15 reduce su distancia con el objetivo y en lugar de intentar atacarle con su bastón, le extiende el brazo así, sin más. ¿Cuándo crees que no pueden caer más bajo en niveles de incompetencia? Esta gente toma una pala y comienza a cavar. El sujeto en cuestión se encontraba bajo control mental de la variante y al tocar a B15 transfirió el control mental hacia ella. No estoy muy seguro de cómo funciona eso y de por qué la variante no usó dicha herramienta durante la pelea del principio contra el último cazador en pie. El resto de los cazadores se dirigen a la bodega y ahí encuentran a C20, quien se muestra seriamente perturbada. B15 bajo el control mental y Loki siguen platicando y aparece un dependiente para preguntarles si están ahí para refugiarse. Si cree que están ahí para refugiarse, sería más sensato decirles: bienvenidos, no queda mucho espacio, pero tenemos un refugio por aquí. Ahí, B15 pasa el control mental al dependiente. ¿Por qué elegirías a un dependiente con probablemente ninguna experiencia o formación en combate sobre la cazadora de la ABT? No tengo idea, y dudo que los escritores la tengan. Platican sobre una posible alianza para dominar la ABT y se nos muestra una de las cargas robadas. Volvemos a ver a C20, quien dice que reveló cómo llegar con los guardianes del tiempo. Loki nota una de las cargas de reseteo a plena vista, lo que resulta curioso y conveniente. Ninguno de los cazadores vio dicha carga o alguna de las otras ni por error. La variante cambió del dependiente a un sujeto más grande y este le da pelea a Loki, lo que implicaría que el control mental de la variante le da más fuerza al sujeto subyugado o que directamente son así de fuertes porque ni Steve pudo contra él. Conveniente para Loki que la variante no mantuviera el control mental sobre B15 y aún más conveniente que Loki no utilice sus poderes para la variante, claro está. Mobius se reúne con B15, se dirigen a buscar a Loki, el humano controlado ensambla algo de lo que la variante quiere, se desmaya por ya no serle de aparente utilidad a la variante y la variante finalmente se muestra como Sylvie frente a Loki.
Podemos tener una versión azul, verde y hasta mujer de Loki, pero no una versión que actúe diferente de la versión del universo 1999-99. Se activa el mecanismo que diseñó Sylvie enviando las cargas de reseteo a la sagrada línea del tiempo o algo, lo que aparentemente ocasiona alguna especie de sobrecarga que Ravonna ve, se levanta agitada y coge uno de esos bastones del ABT. Se supone que las cargas de reseteo funcionan como una especie de limpieza y ahora el exceso de limpieza creó suciedad porque las cargas crearon más ramas. Tendría más sentido hacer ver que las cargas se usaron para podar algo así como el tronco y eso desestabilizó la sagrada línea del tiempo. Mandan a varios cazadores al campo, aunque solo Dios sabe por qué, porque si usar tantas cargas de reseteo mandó la estabilidad de la sagrada línea del tiempo por un tubo, usar más solo contribuiría al problema. Sylvie utiliza un Tempad para huir y por alguna razón decide no cerrar el portal a pesar de que dijo que no quería tener una alianza con Loki por unos sólidos 15 segundos. En serio, cuenten conmigo. Ciérrala, 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 ciérrala. Mobius, B15 y otro agente se dirigen a donde está Loki para detenerlo y Loki atraviesa el portal. En el tercer capítulo, Sylvie y C20 están teniendo una conversación en un restaurante donde Sylvie le está haciendo preguntas sobre los guardianes del tiempo, los jefes de la ABT. Todo esto mediante una ilusión creada en su mente. Bien jugado, una cosa que tiene sentido. Esperemos esto indique una mejora en la escritura. Corte a Sylvie entrando en una habitación que se vació convenientemente justo antes de que ella entrara y recorre un pasillo para emboscar a un minutero, solo para encontrar que su magia no funciona. El pequeño detalle es que podemos ver por un segundo un destello de luz verde característico de la magia de Loki, o en este caso de Sylvie, cuando en el primer capítulo intentando lo mismo, Loki no mostró nada. Comienza una pelea, poda al minutero, otros 3 minuteros, 2 hombres y una mujer se aproximan a enfrentarla, noquea a un hombre y a la mujer y poda al otro hombre. ¿Por qué no podar a los que están en el piso cuando podrían despertar y alertar de tu presencia haciendo que te sobrepasen en número? Ni idea, Loki ingresa a la ABT 43 segundos después que Sylvie. Visto y considerando que el portal no quedó abierto tanto tiempo, es un problema de edición o de escritura incompetente, o ambos. Camina por el mismo pasillo que Sylvie con relativa tranquilidad, observando los cuerpos en el piso sin buscar alertar a nadie. Corte a Sylvie donde 2 guardias ven a una mujer claramente vestida de manera diferente a los burócratas y a los minuteros y en lugar de ponerse en guardia solo esperan en la entrada a ser golpeados y derribados con un esfuerzo entre mínimo y nulo. Loki llega con Sylvie y esta le pregunta si no tiene nada mejor que hacer, dando a entender que no lo quiere cerca. Confuso, considerando que no cerró el portal detrás de ella, dejando la posibilidad de que tanto Loki como los minuteros en Roxcart la siguieran, ya que Loki fue derrotado por B15 en su primer pelea y que apenas si fue capaz de ganar en su segunda pelea gracias al tornatiempo, mientras que Sylvie ha derribado a montones de agentes sin prácticamente sudar una sola gota. Sería ilógico pensar que la pelea entre ellos esté equilibrada. Loki es repelido 2 veces por Sylvie hasta que en la tercera es capaz de reducirla gracias a que ella le da la espalda. 2 decisiones buenas en un solo capítulo, esto luce prometedor. Sylvie logra liberarse y quedan en una pose donde Sylvie amenaza con su cuchillo en la mano derecha mientras que Loki está amenazando con su puño limpio. No creo que nadie necesite explicación sobre el por qué eso no funcionaría en una pelea real, incluso si estás dispuesto a mostrar algo más sangriento, pero esta serie es clasificación B, así que igual no funciona. Ravonna aparece con 2 minuteros, Sylvie toma a Loki de rehén y Ravonna expresa lo inútil de esa estrategia. Ravonna tenía separado ese bastón, así que tal vez este debería tener alguna función especial como disparar, ya que aparentemente en Norteamérica y Wakanda tienen permitidas las armas de largo alcance, pero la ABT, quien monitorea todo el tiempo en todas las líneas de tiempo, no. Loki toma el Tempad de Sylvie, Ravonna reduce la distancia entre ellos sin compañía de los minuteros por alguna razón. No es como que deberían acompañar a su jefa para apoyarla o algo. Loki pone un portal por debajo de ellos. ¡Wow! ¡Qué fortuna que entienda una tecnología que nunca ha utilizado ni se le ha explicado porque no se le confiaría! Ravonna decide dar un revés en lugar de intentar un ataque directo hacia Sylvie. Sylvie por lo visto
visto no iba a buscar defenderse, por lo que se ve en el momento en que Loki y ella caen por el portal, y ambos terminan en una bodega. Comienza una pelea por recuperar el Tempad primero. Sylvie gana solo para descubrir que se quedó sin batería. Cuando presentaron a Mobius dijeron que era el sexto ataque, después el ataque al final del capítulo y por último el ataque al principio del segundo capítulo. Hasta el momento llevábamos la cuenta de 8 ataques con los que robó cargas de reseteo, pero aparentemente ningún Tempad de respaldo. Considerando que todos los escuadrones deberían llevar al menos un Tempad, eso implicaría que ha tenido 9 oportunidades de tomar Tempads de respaldo, los cuales pertenecen a una organización que monitorea todo el tiempo, por lo que tener una duración tan baja no cuadra, a no ser que siempre haya llevado el mismo. Parece que comenzará una nueva pelea, pero ven fragmentos de meteoro caer a su alrededor, indicando que están en un evento apocalíptico. Huyen hasta ponerse a salvo y discuten sobre qué hacer a continuación, con lo que Sylvie menciona que le tomó años ejecutar su plan. Raro, considerando que realizó 6 ataques en una sola semana, por no mencionar que parece una estrategia bastante evidente tomar la energía de los Tempads o directamente los Tempads que puedas para evitar esta clase de situaciones. Salen en búsqueda de una fuente de energía para recargar el Tempad, discuten sobre lo que define un Loki y establecen que solo les quedan 12 horas antes del fin de esa civilización. Sylvie intenta allanar la casa de una señora abriendo la puerta por la fuerza y es rápidamente rechazada por una señora con su arma. Loki ve un retrato de la mujer junto a un hombre, cada uno de un lado, asume la forma del hombre y comienza a hablarle como si se tratara de él, su pareja. ¿Cómo y por qué Loki puede imitar la voz del sujeto? Porque asume que se trataba de su pareja cuando bien podría ser la foto de un hermano, primo, amigo o cualquier otro conocido cercano. De cualquier modo, es una coincidencia que el sujeto solo hubiera desaparecido, porque de haberlo visto en su lecho de muerte, la mujer no habría creído nada desde el primer momento. Bastante conveniente que lo único que hiciera que esta farsa cayera fuera que el hombre en cuestión no fuera tierno, como Loki pretendía hacerlo. La mujer expresa su creencia de que tanto Loki como Sylvie son demonios. Pese a ello, cuando le preguntan dónde están todos los pobladores, ella les da indicaciones justas para llegar con el resto de la gente, agregando que no conseguirían boletos para el tren que están a punto de abordar. Si cree que son demonios, ¿por qué mandarlos con la gente que tiene una posibilidad de salvarse? Algo cruel la señora, si me lo preguntan. Corte a una fila para el tren donde una mujer convenientemente explica que han estado formados durante horas. Menos mal los hicieron esperar el tiempo justo para que Loki y Sylvie llegaran. Sylvie plantea un plan que implica control mental y posible uso de la fuerza, mientras que Loki decide disfrazarse de uno de los guardias del tren. La gente ha mencionado ya lo ridículo que resulta transformarse frente a todos, siendo que con esto, ya sea que los guardias lo noten o los ciudadanos los delaten, el plan está condenado al fracaso. Lo que la gente se olvida de mencionar es que Loki no se tapa la cara, y es lógico pensar que los guardias se conocen entre sí, por lo que podrían identificarlo. Por si no fuera suficiente, Loki ingresa con Sylvie accediendo con ella como si fuera una prisionera, cuando la misma ambientación ha dejado en claro que se le ha dado prioridad a la gente con poder, no a los criminales. La necesidad de verle la cara a los actores en todo momento prevalece sobre la coherencia del plan. Excelente. Me gusta el detalle, por cierto, de que mencionen se prioriza a la gente acaudalada. Tocará pensar en ello cada que crean que Elon Musk o Blake Lively sufren igual que lo hacemos el resto de los ciudadanos. En la entrada al tren, un guardia les niega el acceso por no mostrar boletos, lo cual de algún modo no llama la atención del resto de guardias. Al menos no hasta que Sylvie tenga tiempo de ejercer su control mental sobre él, cuando pudo haberlo hecho desde antes como medida de precaución. Logran entrar y comienzan a discutir sobre lo que hicieron y si era un plan o no, cuando ambos tenían la misma estructura. Las discusiones de Loki contra Sylvie quieren parecer inteligentes, cuando el interrogatorio de Loki y Black Widow tiene un intercambio con más sustancia que esta conversación entera. Llegan al punto de hablar sobre sus madres. ¿Quién lo viera? Los escritores de esta serie no son alérgicos a escribir construcción de personaje. Loki le cuenta que su madre le enseñó a hacer lo que sabe. Sylvie cuenta que ella lo aprendió a hacer sola. Es técnicamente creíble, considerando que en tiempos de guerra han sucedido avances científicos significativos. La tensión constante puede encaminar a la mente a aprender cosas, a desarrollarse. De manera sutil dejan saber que Sylvie no tuvo la suerte de Loki, de ser capturada por la ABT cuando era adulto. Bien ahí, les ofrecen de beber a ambos y Loki se toma ambas bebidas. Comienzan a platicar del amor con la profundidad que lo haría un adolescente con el corazón roto recientemente. Sylvie plantea que intentar robar la fuente de energía de la única esperanza de supervivencia de los habitantes de ese planeta resultará complicado, por lo que deberían descansar. Sylvie duerme y Loki se emborracha, armando un alboroto que despierta a Sylvie, donde todos excepto 2 personas están acompañando a Loki en una melodía. Uno de los sujetos se enoja y se dirige a otro vagón. Sylvie lo nota, pero no hace nada al respecto, al menos no hasta que Loki termine su canción. Sylvie menciona que varias personas lo estaban viendo raro cuando, de nuevo, salvo 2 personas, todos estaban cantando y aplaudiendo al ritmo de Loki.
Loki vuelve a hablar del amor con la profundidad que lo haría un adolescente en Tumblr hasta que acuden unos guardias al vagón del tren donde se encuentran. Les piden sus boletos, Loki intenta simular un par de boletos y en su lugar saca fuegos artificiales de la mano. Dos hombres intentan reducirlo, pero con todo y estando alcoholizado, Loki es capaz de combatirlos a los dos. Incluso usa su magia para lanzar a uno de ellos. Qué mal que no se acordó que podía hacer eso durante su primer encuentro con B15 O su enfrentamiento en Rockstar con aquel sujeto alto. Hay un total de 4, eso quiere decir que Sylvie debería ser capaz de combatir a los otros dos sin problema. No obstante, sin ninguna razón aparente, solo una mujer intenta atacar a Sylvie y mientras es vapuleada, su compañero no hace Nada. no hasta que Sylvie tenga el tiempo suficiente de tener por completo neutralizada a la mujer con la que estaba peleando. Aún con esas, este incompetente hombre logra reducir por unos momentos a Sylvie. Ni Loki ni la ABT pudieron con ella, pero un guardia aleatorio sí, por no mencionar lo conveniente de que no fuera el hombre a atacar a Sylvie primero y la mujer lo asistiera, porque entonces la pelea se habría acabado mucho antes. Loki le lanza una daga a Sylvie, cuya intención era clavarla en la cara del guardia que la tenía inmóvil, logra lanzar a uno de los guardias por la ventana y acto seguido, entre la guardia levantada del piso y uno de los guardias que combatían a Loki, lo lanzan del tren. Por lo que Sylvie decide seguirlo, todo esto porque Loki decidió ponerse a beber después de que una mujer, una variante de sí mismo que lo ha tratado de la manera más hostil y menos cooperativa posible, le preguntara qué es el amor. Bastantes cosas buenas habían pasado en este capítulo, supongo que las neuronas de los escritores necesitaban un descanso. Sylvie le exige el Tempad a Loki por lo ocurrido. Loki le pide que se tranquilice y le muestra que el Tempad quedó hecho pedazos por la caída. Discuten sobre quién es más hedonista, con Sylvie diciendo que es más hedonista que Loki. Perdón, pero Loki era un personaje sediento de poder y Sylvie está llena de ira y quiere venganza contra la ABT, que parte de ello grita hedonismo. Sylvie grita tan fuerte como puede y hace explotar su poder. Te entiendo, la escritura en esta serie es abismalmente mala. Loki pregunta qué ocurre con el arca. Sylvie le dice que no despega a tiempo y Loki le propone que la hagan salir a tiempo. Sylvie se da unos momentos para pensarlo como si no fuera la única opción que tienen y asiente. Saben que el tiempo apremia, cada segundo es vital. Ya van atrasados por no ir en el tren, así que toman la decisión sensata de ir caminando. ¿Sabes? Creo que jamás había caminado tanto en toda mi vida. No pudieron esforzarse en disimular que es ficción. Se supone que sus vidas corren riesgo. Podían ponerlos con un vehículo de transporte que tuvieran que hurtar y o reparar, pero no. El Club de los Crayones en la Nariz tomó el control del guión de la serie de millones de dólares. Es justo como en Doctor Strange Mom con Strange y America. Chávez caminando sabiendo que tienen a Wanda potencialmente pisándoles los talones con sus monstruos. O cuando Strange y Christine caminan sabiendo que America Chávez está a nada de tener sus poderes arrebatados en cualquier momento, lo que le daría a Wanda Loki sugiere que Sylvie tome el control de su cuerpo mientras él descansa su mente, por lo que Sylvie le explica cómo controla las mentes de las personas requiriendo contacto físico. Extraño, visto y considerando que solo pudo tener contacto físico directo con el sujeto de las azaleas en Rockstar, pero después este fue autónomo. Igual que B15, el dependiente y el otro sujeto, por no mencionar que todas las personas a las que controló incluso fueron capaces de pelear, todo sin que las estuviera tocando. Sylvie le explica que los minuteros tuvieron vidas antes de la ABT, lo que confunde a Loki porque le habían dicho que las personas que trabajan en la ABT fueron creadas con el único propósito de trabajar en la ABT sin vida previa. En este punto, lo único consistente en la escritura son las migajas de inteligencia, así que tomaré esta sin chistar. Están en las cercanías del arca, pretenden traspasar la seguridad y empiezan a caer fragmentos del planeta con el que colisionará la Mantis. Y es aquí cuando finalmente Loki y Sylvie deciden que deben darse prisa. Un momento, Loki detiene con su magia un enorme pedazo de un edificio. Vuelven a recordarnos que pudo haberle hecho eso a B15, al sujeto del supermercado o a los guardias del tren. Para sorpresa de absolutamente nadie, es muy tarde y el arca es destruida frente a sus ojos. Dios, si tan solo se hubieran dado prisa desde que decidieron usar el arca como plan B.
Comienza el cuarto capítulo mostrándonos en Asgard a una joven Sylvie jugando con figuras hechas de plástico, una batalla entre un dragón y una valquiria. No estoy muy seguro de por qué hay juguetes de plástico en Asgard, cuando lo esperable es que sean juguetes de madera o incluso de metal. Un portal se abre detrás de ella y sale Rabona acompañada de 3 minuteros que toman a Sylvie inmediatamente. Rabona se la lleva por el portal sin colocarle un collar tornatiempo. Vemos que después de colocar la carga de reseteo solo se borran los juguetes de Sylvie, así que supongo que nos quedaremos con la segunda versión de lo que es un reseteo. Sylvie intenta liberarse pero fracasa y ve a un hombre gritar e intentar liberarse sin éxito y sin collar. Vemos a una mujer en el lugar de Casey, pero al mismo sujeto que le hizo firmar a Loki todo lo que alguna vez dijo en su vida con Sylvie. Ok, nos muestran a Sylvie con la ropa tipo cárcel para niños. No estoy muy seguro del por qué. En el caso de Loki se entiende que lo hagan, luce como un humano adulto, pero Sylvie es una niña y no hay un solo agente menor de 30 años en la ABT, eso es seguro. Esto no es mini espías, no veo la necesidad de traumar a la niña con el proceso de desvestimiento. Supongo que eso demuestra la indiferencia de la ABT con cualquier forma de vida. Toman la lectura de aura temporal de Sylvie y la llevan a juicio. Rabona lleva un momento. En el primer capítulo dijeron que probablemente no encontrarían nada en el registro de auras temporales con la goma de mascar, pero en este capítulo muestran que claramente hicieron la lectura. La continuidad de esta serie aspira a ser tan delgada como una hoja de papel, porque al menos las hojas de papel existen. Rabona lleva a Sylvie a juicio y para liberarse, Sylvie muerde la mano de Rabona, la pisa, le tuerce el brazo y huye. El juez le pide que lleve su siguiente caso. Rabona le contesta que está ahí. Vemos que el juez observa a Sylvie. Rabona ve que le falta su tempad. Sylvie lo opera sin tener familiaridad con la tecnología humana o el idioma en su forma escrita. A diferencia de Loki, ella era una infanta y es improbable que la dejaran salir de Asgard. Abre un portal, Rabona solo se queda viendo sin intentar detenerla y Sylvie se va caminando. Sin alertas de parte del juez, de la guardia parada al lado del juez o de Rabona. Todo esto recordado por Rabona Renslayer de camino a hablar con los guardianes del tiempo. La pregunta es, ¿cómo por qué la ascendieron? Es más, ¿cómo por qué se comporta de manera tan pedante con Mobius cuando fue por su incompetencia que la variante que ahora persiguen se escapó en primer lugar? Vayamos más allá. Tuvieron este escape, podemos pensar que eso los motivó a ponerles collares de restricción, el collar tornatiempo. Bien ahí. Sin embargo, eso no los motivó a colocar restricciones biométricas para poder usar los tempads o los collares en sí. ¿Cómo es posible que Rabona luzca exactamente igual, pero Sylvie ha envejecido? Si me dicen que estar en la ABT evita que envejezcas, eso no explica por qué la recepcionista fue reemplazada por Casey y el juez con Rabona. Si se les han escapado tantos Lokis y Sylvie, ¿no les han servido estos fracasos para entender que necesitan más y mejores medidas de contención? Si una organización es capaz de viajar a lo largo y ancho del espacio-tiempo entre diversas líneas temporales e incluso borrarlas, no parece mucho que puedan hacer estas cosas. Rabona sale del elevador al que iba a acceder Sylvie hasta que llegó Loki en el capítulo anterior. Mobius responde que no la pueden culpar por lo ocurrido y ella dice que sí pueden y lo hacen, lo cual es comprensible porque sí es su culpa y aparte escapó Sylvie junto con el Loki ayudante de Mobius autorizado por ella. Inmediatamente Rabona pregunta si Mobius sabe lo imposible que es estabilizar la línea del tiempo. Una línea un tanto rara. Difícil, complicado, complejo, arduo, laborioso, engorroso, enrevesado o delicado habrían sido mejores opciones. Imposible es un absoluto y considerando que la ABT tenía estabilizada la sagrada línea del tiempo, no es absolutamente imposible, solo es bastante complicado. Mobius hace hincapié en que hablar con la minutera C20 le daría pistas para encontrar a Loki, a lo que Rabona contesta que C20 ya no se encuentra con vida y que debe mantenerlo como un secreto. Corte al fin del mundo con Loki y Sylvie esperando lo inevitable. Loki le ofrece disculpas esperando el perdón de Sylvie y Sylvie le cuenta lo que recuerda de Asgard, su interpretación de que el caos es parte esencial de la existencia, que la ABT determinó que su caos era una desviación y le arrebató todo, y que a donde fuera causaba un evento Nexus que hacía que la encontraran. Una niña pudo escapar múltiples veces de la ABT, no pudieron esperar a que tuviera mucho sueño y recuperarla.
No, la dejaron crecer y ser una adulta. Mobius manda a sus subordinados a ampliar la búsqueda de eventos Nexus para encontrar a Loki y Sylvie. Sylvie menciona que para mantenerse a salvo tuvo que criarse en eventos apocalípticos y lamentaba que el fin de su vida fuera precisamente en uno, preguntando a Loki si lo que los define es el hecho de que pierden siempre, a lo que Loki contesta que pueden perder pero continúan de pie y ninguno perece. Si tú lo dices. Agrega que logró sobrepasar a la ABT y eso debería hacerla sentir orgullosa. La misma ABT que la perdió cuando era una niña. La que le logró torcer el brazo a un adulto, por lo que ahora los adultos humanos no deberían suponerle un desafío en lo más mínimo. Esta plática de alguna manera genera un evento Nexus que la ABT detecta y acuden a detener a Loki y Sylvie. Les colocan collares tornatiempo, les asignan 3 minuteros a Sylvie y 2 a Loki. Loki le dice a Mobius que la ABT lo engaña y Mobius lo envía a un bucle temporal de un evento pasado en Asgard, donde le jugó una broma a Sif, por lo que ella le suelta un puñetazo y le golpea la entrepierna. ¿Por qué encerrarlo aquí? No parece que vaya a enseñarle una lección y gracioso tampoco es. No lo tacharía de ofensivo porque ni a eso llega. Es una escena inofensiva que no aporta a la historia ni a la trama. Mobius acude con Ravonna para solicitar permiso de hablar con Sylvie, el cual es negado. Mobius habla con B15, ella le pregunta si Loki le dijo algo, él le dice que Loki le mencionó que la ABT lo estaba engañando y B15 comenta que solo pregunta por obligación. Volvemos con Loki, quien le pide a Sif que detenga sus golpes causados justamente por haberle cortado el cabello. Le dice que solo lo hizo por búsqueda de atención, por su miedo a terminar solo, y Sif le contesta que ese es su único destino. Considerando que Loki al final de Infinity War estaba con su hermano, Heimdall y el resto de los asgardianos, la verdad es que no tiene tanto peso esa frase. Después de la terapia de choque, por no llamarlo abuso psicológico y físico, Mobius lo recupera en el Teatro del Tiempo para preguntarle a qué se refería sobre las mentiras de la ABT. Platican sobre la variante, todo para llegar a la conclusión de que Sylvie le gusta. Supongo que los escritores no consideraron el ángulo donde es básicamente la misma persona, no como en el caso de Miles y Gwen, que solo comparten el manto de Spider-Man en el multiverso. Empiezan a discutir como infantes, llegando hasta los gritos, hasta que Loki le dice a Mobius que todos los agentes de la ABT son variantes. Tal vez debió comenzar desde ahí. Mobius no le cree y lo vuelve a enviar al bucle en lugar de podarlo, aun cuando dice que no lo necesita. B15 está a punto de tener una crisis, así que decide entrar con Sylvie y llevársela a un lado. Ravonna y Mobius firman algunos papeles y brindan por cerrar el caso. Discuten a qué lugar y tiempo iría Mobius de poder, por el tema de que Ravonna no dejó a Mobius interrogar a C20 ni a Sylvie, y Ravonna le da excusas que no compraría a nadie ni aunque estuvieran a 50 centavos. Mobius intercambia su Tempad con el de Ravonna por un descuido de ella y accede a los archivos del interrogatorio de C20. Sin control biométrico y sin contraseña, se ve que Ravonna no aprendió nada. Sylvie y B15 terminan a las afueras de Roxcart, con B15 cuestionando lo que vio debido a Sylvie, y Sylvie le explica que solo son sus recuerdos suprimidos. Le muestra más de sus recuerdos, pero nosotros no los vamos a ver porque no hay presupuesto para eso. En su lugar, B15 solo dice que se veía feliz. ¿Por qué ella le creería a Sylvie? Digo, la ABT claramente no es de fiar, pero eso no significa que Sylvie necesariamente tenga que ser la opción buena. Se sorprenderían de cuántas veces en la vida real te encuentras con que dos posturas que buscan el poder solo velan por sus intereses. Es más, Sylvie acaba de dejar en claro que entiende que los agentes de la ABT son personas variantes como ella. Si recuerdan que al principio del tercer capítulo los estaba podando sin ningún remordimiento ni miramiento. Dios mío, están haciendo que me caiga tan bien este personaje. Mobius usa el Tempad de Ravonna para ver el interrogatorio de C20, donde declara que era una variable, y Ravonna sale en pantalla convenientemente. Mobius le dice a Loki en el bucle temporal que el evento Nexus que causaron podría desestabilizar la sagrada línea del tiempo, cuestionando si Sylvie en verdad no plantó recuerdos en la mente de C20 para terminar diciendo que Loki tenía razón sobre la ABT. Si pensabas que para eso podaban las ramas en la sagrada línea del tiempo y que ya sabía que Sylvie no plantó nada, al menos tú lo pensaste, ya estás sobrecalificado para trabajar en Marvel Studios. Salen del bucle temporal con Ravonna esperándolos porque Mobius tomó su Tempad. Él intenta hacer
hacerse el tonto con que se equivocó, pero como ve que no funciona, le cuenta que sabe la verdad sobre la ABT, por lo que lo podan y se llevan a Loki fuera de la habitación. Adiós, Mobius, lamento que tu comercial para una marca de motos acuáticas no permitiera espacio, mente, tiempo o presupuesto para escribirte un personaje. Rabona va por Sylvie y pregunta quién estuvo con ella, a lo que dicen que B15 insistió. En primer lugar, si a Rabona le interesaba mantenerla aislada, así como la información de C20, no creo que simplemente pudieran sobrepasar sus órdenes con insistir. Y en segundo lugar, B15 solo lo pidió una vez. Aparte, ¿dónde he visto eso de que insistió así que le di permiso? ¡Batalla Hagnulia! ¿Cómo? ¿Significa que soy el diablo? ¿En serio, Fury? Ellos insistieron. Así, hasta ni parece extraño que la esposa de Tom Hiddleston salga en esta película y que una de las escritoras de esta serie contribuyeran a aquel guión. Rabona dice que B15 fue corrompida por Sylvie, por lo que deben cazarla, y se llevan a Loki y Sylvie con los guardianes del tiempo. Ya en las puertas del elevador, Rabona va por su cuenta con Loki y Sylvie, donde tienen un intercambio bastante extraño, donde les preguntan sus últimas palabras. Extraño que nadie se pregunta por qué los llamaron solo para eso de manera más seria, considerando que podrían haberlos podado en el acto, como a Mobius. Los guardianes ordenan podar a Loki y Sylvie. Rabona intenta mantener a raya a Sylvie con el control del tornatiempo, pero B15 logra entrar a la habitación, la que estaba resguardada con 2 minuteros, después de reportar que había sido corrompida por Sylvie, y logra anular el control de su superior con un control diferente, lanzándole a Sylvie su arma, la que Rabona colocó como trofeo en su oficina, diciendo eternamente, dando un momento para que la cámara vea a Rabona y termine la frase de la ABT diciendo siempre. Con respecto a llegar con los guardianes después de haber entrado a la oficina de su jefa, seguro, ¿por qué no? Eso se puede dejar a la imaginación. Pero anular el control de su jefa, eso ya no tiene ningún sentido, por no mencionar que los guardias en la sala ven lo que claramente es una insubordinación y esperan pacientemente a que B15 termine su frase. Hay 2 guardias a los que Loki y Sylvie les dan la espalda respectivamente, pero no les intentan hacer nada. Casi como si el guión no hubiera contemplado que son seres pensantes y no 2 personajes de RPG. 2 guardias golpean de manera consecutiva a B15, quien claramente cometió un acto de insubordinación, no solo yendo en contra de su jefa, sino poniendo en peligro a los guardianes. Si el manual de la ABT existiera, eso calificaría como acto meritorio de ser podado, pero solo la golpean con el cuerpo de sus bastones en lugar de la punta. Sylvie le pasa su arma a Loki, les gana a sus 2 oponentes sin una y procede a enfrentarse a Rabona. Loki les gana a sus contrincantes, Sylvie a Rabona, le lanza su cuchilla a uno de los guardianes y se descubre que son simples androides. Loki y Sylvie se preguntan entonces ¿quién creó la ABT? Loki le dice a Sylvie que no pierda la esperanza, que lo lograrán juntos, y a punto de confesarle sus sentimientos, Rabona poda a Loki. Sylvie reduce a Rabona para que le cuente todo. Si tan solo hubieran decidido no darle la espalda a sus enemigos caídos, tal vez subir las escaleras donde podrían hablar al mismo tiempo que vigilan que los minuteros y Rabona no se pongan de pie ni se aproximen hacia ellos. Por no mencionar que Rabona demostró no solo habilidad de combate, sino fuerza sobrehumana por soportar varios golpes de Sylvie y ser capaz de levantarse después de ello. En la escena postcréditos se nos muestra que Loki sigue vivo y que está con variantes de Loki, una versión infantil, otra parecida a los cómics pero bastante madura, un cocodrilo y una versión en gato siamés. Lo menciono porque la mitología nórdica fue creada por gente que vivía en lugares fríos, lo que les daba piel más pálida, pero los gatos siameses funcionan al revés, y todo es posible en el multiverso. Hasta ahora tenemos a Loki azul, verde, mujer, niño, cocodrilo, de color, pero no podemos tener a este Loki con un desarrollo de personaje diferente de su versión del universo 1999. El cuarto capítulo comienza con una toma que nos muestra las oficinas de la ABT, el elevador que lleva a los guardianes del tiempo, la sala de los guardianes del tiempo, y termina con el lugar donde acabó Loki, al cual nombran el vacío, donde una bestia llamada Alioth los persigue, por lo que deben huir enseguida. Corte a Sylvie torturando a Rabona en la corte del tiempo. Bastante conveniente que la corte esté completamente sola. Rabona le entrega su Tempad, le dice que Loki puede estar vivo y que le dirá todo lo que quiera voluntariamente porque quiere saber quién le ha estado mintiendo. Uno pensaría que por sus actitudes sospechosas ella estaba encubriendo la verdad, pero no. La coherencia narrativa y la congruencia en la historia son cosas que millones de dólares no pueden costear aparentemente. Rabona le explica que lo que ocurre con los reseteos es que mandan al vacío al final del tiempo toda línea temporal desviada, y pensar que un aparato así de pequeño puede mandar todo un
un universo al futuro, pero no pueden poner controles biométricos en sus dispositivos. Aparte, salvo el reseteo que hicieron en el desierto de Gobi al principio de la serie, en todos los demás solo se ve desaparecer algunos elementos de la existencia, pero no toda la línea temporal. Yo sé, es difícil escribir algo lógico, pero a esta gente le pagaron para hacer algo decente. Rabona le ofrece su ayuda a Sylvie para rescatar a Loki a cambio de su confianza, por lo que Sylvie le devuelve su Tempath. Quedárselo solo en caso de que la mujer que te quitó toda tu vida te traicione cuando no ha buscado nada más que eliminarte y a cualquier variante tuya. Eso requeriría usar el cerebro y las dos neuronas de los escritores están ocupadas viendo quién gana el tercer lugar. Corte a los Lokis huyendo. Loki realiza preguntas razonables, lo que llama la atención de Alioth por el tono que utiliza, y de entre todos, el Loki niño es quien decide enfrentarlo y lo hace caer por el miedo. Dos Lokis adultos y eligieron al niño para ser el líder. Explican que Alioth elimina todo lo que llega ahí y escapan a un búnker. Loki cuestiona por qué el niño los lidera y por lo visto lo hace porque él es una variante que acabó con la vida de Thor. A no ser que los niños asgardianos o de Jotunheim en su realidad tengan la misma fuerza que los asgardianos adultos que conocemos, sigue sin ser razón para obedecerlo. Corte a Rabona, Sylvie y Miss Minutes, donde Rabona le pide a Miss Minutes que le muestre los archivos clasificados sobre la creación de la ABT y el inicio del tiempo, mientras que Sylvie está sentada a buena distancia de Rabona. Sería lógico pensar que quien sea que esté detrás de todo esto habría puesto información falsa en los archivos clasificados de la creación de la ABT y el inicio del tiempo. De hecho, bien podría ser ese un código para llamar refuerzos, y lo único que hace Sylvie es levantarse no porque sospeche de Rabona o porque crea que buscar en los archivos de la ABT sea inútil, sino porque prefiere buscar en el archivo del final del tiempo. Piensan que si bien Sylvie estuvo oculta en eventos apocalípticos, la persona detrás de la ABT estará en el vacío. Rabona plantea que sería un suicidio intentarlo, por lo que Sylvie decide que ya no la necesita. Miss Minutes plantea como alternativa el uso de un prototipo de máquina que podría navegar el vacío. Rabona y Sylvie acuerdan ir ahí para encontrar al hombre detrás de la cortina. Un poco reduccionista y sexista pensar que es un hombre, ¿por qué no podría ser una mujer? Sorpresivamente para nadie, Rabona estuvo perdiendo el tiempo para que llegaran refuerzos. Lo que Sylvie solo nota una vez que ve que Miss Minutes se tarda en encontrar el archivo del prototipo. Llegan refuerzos, Sylvie derriba a Rabona en lugar de tomarla como rehén, le quita su Tempath y se va detrás del estrado donde va el tribunal de enjuiciamiento. Rabona le dice que espera que no intente escapar porque saben dónde está, en lugar de decir se acabó, no tienes escapatoria. Cliché, pero funcionaría mejor. Sylvie le dice que casi confía en ella, lo cual es increíble porque no ve una sola razón para hacerlo. En todo caso, se poda a sí misma y Rabona la da oficialmente por fallecida. Corte al búnker de los Lokis, donde platican sobre los eventos Nexus que los llevaron ahí para el Loki de Tom. El Loki que luce más apegado a los cómics plantea un escenario donde él hubiera sobrevivido a los eventos de Infinity War. Al menos lo utilizan para decir que Loki como personaje tiende a terminar solo y no para alguna especie de regreso épico como los fans lo querían en Endgame. No quita la escritura floja, pero se agradece. Loki intenta convencer con un mal discurso a sus variantes de que lo ayuden a erradicar a Alioth y fracasa estrepitosamente. Un discurso dado por una persona que apenas conocen con palabras elegantes y promesas vacías no convence a nadie, y es bueno que tengan eso en mente. En el proceso mencionó a una Loki mujer y el Loki de los cómics dice que se oye atemorizante. Loki decide ir por su cuenta a hacer el trabajo solo para encontrarse en la entrada del búnker a más variantes de Loki, incluidas una versión que no estoy seguro si es demócrata o republicano y otra versión que parece mujer. Tenemos a todas estas versiones, pero el Loki protagonista no puede ser diferente del principal. Sylvie despierta en el vacío justo antes de que Alioth pueda devorarla. ¡Qué mala suerte! A Loki lo podan y aparece a una distancia considerable, pero Sylvie se poda a sí misma y aparece justo en la boca del lobo. Una parte de Alioth intenta alcanzarla. Sylvie la toca y le muestra la visión de un castillo. Sylvie escucha una bocina y ve un carro acercarse, por lo que se detiene un instante. Las categorías ver algo acercarse y huir para salvar tu vida no son mutuamente excluyentes. Gracias a Dios, Alioth le dio tiempo para que volviera a correr y entonces ahora sí empezar a perseguirla con prisa. Sube al carro, se encuentra con Mobius, él bromea sobre no subirse a carros de extraños y ella le dice que está yendo directo hacia Alioth. En primer lugar, la broma funcionaría un poco mejor si la dijera ella, pero en Asgard no hay carros, así que sería mejor no decirla. Y en segundo lugar, Sylvie vio como Alioth se extendía incluso si estaba detrás de ella. El reclamo está fuera de lugar. Además, ¿cómo es posible huir de una bestia que devora realidades enteras con un carro repartidor de pizza? Por último, ¿no es conveniente que Mobius esté aquí en esta época del año, a esta hora del día, en esta parte del vacío y ubicada en las cercanías de Sylvie? Corte al búnker de los Lokis, donde el Loki de los cómics le echa la culpa al Loki protagonista de haberlos traído hasta ahí. El sujeto no tuvo tiempo ni de salir del búnker, ¿por qué echarle la culpa? El Loki de color se revela como
como el traidor del grupo, empezando una retahíla de traiciones entre Lokis. Porque es genial ver a varios Lokis pelear, supongo. Loki niño, el lagarto, el de los cómics y el protagonista escapan a través de un portal, que te hace pensar por qué no usaron ese método para escapar de Alioth. Loki convence al de los cómics, al lagarto y al niño de guiarlo con Alioth para que pueda regresar con Sylvie. Claro, ya habían establecido que para eso necesitan un Tempad, pero no hay que pensar en esas minucias. Corte a Sylvie y Mobius diciendo que creía que eran los buenos, con Sylvie respondiendo que cosas como eliminar realidades y dejar a una niña huérfana no son cosas que hagan los héroes. Yo iría más lejos y mencionaría que la tortura física y psicológica tampoco son cosas que hagan los héroes. Sylvie explica que su plan era llegar a salvar a Loki, pero al ver a Alioth perdió la esperanza de encontrarlo, por lo que ahora se enfoca en ir hacia Alioth para encontrar sus respuestas. Supongo que considerar la idea de que Loki también pudiera escapar es risible. Al dar la vuelta se ve un portal dorado, no verde, del cual los protagonistas caen en lugar de salir a pie. ¿Por qué? Seguramente los escritores no tenían idea de cómo hacer que la llegada de los Lokis se notara entre tanto escombro, así que cambiaron sus reglas una vez más. Para atraer a Alioth, el Loki niño utiliza un dispositivo que permite teletransportar materia y hace aparecer un buque de combate al que acaba Alioth de manera casi instantánea. ¿De dónde obtuvieron energía para alimentar semejante dispositivo? Y otra cosa, ¿de dónde sacaron ese buque? ¿Lo tenían ubicado en algún otro lado? Ven aproximarse un carro y Loki niño aclara que podría tratarse de piratas o saqueadores, pero siempre caníbales, así que toman la decisión sensible de no esconderse ni ponerse en guardia en caso de que se trate de algo o alguien que no sean capaces de manejar. Es casi como si hubieran leído el guión y supieran que nada malo les va a pasar. Sylvie sale del auto y Loki se aproxima a ella. Loki pregunta qué hacían ahí, a lo que Sylvie le contesta que porque pensaron que necesitaría una mano. ¿Cómo sabía Sylvie que Loki estaba de camino a Alioth? No lo sabía. Básicamente dio a Loki por fallecido una escena antes. Es más, ¿cómo les dio tiempo a los Lokis traer un barco, ver que la gente fue evaporada y que apenas estén llegando Mobius y Sylvie? Se ponen al corriente, discuten qué harán y toman el plan de Sylvie de encantar a Alioth. Corte al teatro del tiempo, donde Rabona le pide a dos guardias que se retiren. Se remueve una placa y resulta que podemos ver a B15 en una celda de energía, aún con su ropa de minutera. Saben, sería bastante patético no desarmar a una persona cuando la tienes cautiva, sobre todo si te encargas de monitorear todo el tiempo habido y por haber. Espera, B15 ayudó a Sylvie y Sylvie solo la dejó tirada, ¿o cómo la capturaron? Pensé que no tenía amigos por ser una fugitiva, pero comienzo a pensar que es porque trata con la punta de pie a todo el mundo. Ramona le pide a Miss Minutes toda la información relacionada con la creación de la ABT para así poder proteger a quien estuviera detrás de la misma. De nueva cuenta, esa información puede ser tan falsa y de tan mala calidad como los guardianes del tiempo, los que se deshacen si les lanzas un cuchillo. Loki y Sylvie platican sobre el evento Nexus que hizo que los detectaran, que no tienen amigos y que hay cosas más importantes. Saben, hemos tenido muchos momentos que no funcionan, este no es uno de ellos, pero considerando lo escasos que son y que estamos a solo un capítulo de terminar, parece demasiado poco y demasiado tarde. ¿Y por qué Mobius está destapado mientras los Lokis requieren una mantita y una fogata? Son gigantes de hielo, no veo por qué ellos requerirían calentarse y Mobius estar simplemente así como está, mal escrito. Todos los Lokis y Mobius posan para la cámara esperando a Alioth. Mobius pregunta cuál es el plan y como los escritores no confían en que su audiencia tenga una capacidad de retención mayor a la del TikToker promedio, deciden que Sylvie diga que tienen que derrocar a la ABT. Como si no hubiera dejado eso en claro desde el capítulo 2 y no hubieran estado de acuerdo en eso en el capítulo pasado. Loki se une a Sylvie, le entregan el Tempad a Mobius, le ofrecen a los otros Lokis sacarlos de ahí y ellos dicen que ese es su hogar. ¿También quieren que los saque de aquí? ¿Qué? No. Nos vamos a quedar. Este es nuestro hogar. Como si no tuvieran que lidiar con Alioth, deben temer por la otra banda de Lokis, caníbales piratas o saqueadores. No veo por qué quedarse. Sería más lógico decir que se quedan para ayudar a derrocar a la ABT. Mobius utiliza el Tempad para abrir un portal. Siguen sin poner una contraseña o un control biométrico, solo quería recordar eso, o un bloqueo a distancia, me conformaría con eso. Es casi como si Rabona estuviera pidiendo a gritos que las cosas salieran mal para ella. Mobius dice que reducirá a cenizas la ABT, se dan un abrazo de despedida, le dice a Sylvie que es su favorita, a pesar de que el tiempo que la lleva conociendo, podó a minuteros, desestabilizó la sagrada línea del tiempo y por tanto puso en riesgo incontables vidas, en universos enteros en diferentes líneas de tiempo, y se comportó arrogante desde que se subió al carro en el que estaba, por no mencionar que tiene el oído de Loki al lado, así que si vas a herir los sentimientos de Loki bien, podrías hacerlo de manera más abierta. Intentan crear una rama, un evento Nexus, a pesar de que Sylvie fue quien le dijo a Rabona y la ABT que cualquiera que estuviera a cargo del ABT estaría al final del tiempo al ser indestructible
indetectable, por lo que deciden de última hora crear una distracción la cual no funciona y convenientemente, sin ningún motivo ni razón, el Loki de los cómics decide crear una réplica de Asgard para ayudarlos, y debido a esto él es devorado. Adiós, Loki de los cómics. Al menos en el doblaje latino me trajiste el gozo de contar con la voz del prisionero lindo lindo, lo que me hizo pensar que viniste a esta serie solo para verme. Loki y Sylvie usan su poder en conjunto para encantar a Dayot y les abre la entrada al castillo que Sylvie percibió brevemente en su visión. El sexto y último capítulo de la primera temporada comienza con el logo de Marvel Studios sonando de fondo diferentes frases que han ocurrido en el UCM, a lo cual le sigue una secuencia de nuestro sistema solar, la Vía Láctea, el universo y agujeros negros hasta que nos muestra que todo está contenido y representado en un haz de luz curvo que rodea el castillo que Sylvie vio, el mismo que estaba cuidando a Dayot. Vemos a Loki y Sylvie dirigirse hacia la entrada, teniendo que caminar bastante. Es una manera efectiva de enfocar lo insignificantes que resultan incluso los dioses frente a lo que están a punto de ver. Parece que tienen la intención de acabar la serie de manera más limpia. Sylvie le pregunta a Loki si no le dirá que no abra la puerta con una patada, a lo que Loki contesta que no serviría de mucho porque no le haría caso. Si no mal recuerdo, solo hubo 2 ocasiones en las que hicieron equipo y tuvieron la opción de hacer las cosas por la fuerza, en la casa de la señora y en el tren. En el tren sí le hizo caso y si lo llevamos más allá, Loki era quien quería recurrir a la fuerza con Dayot, mientras que Sylvie optó por una forma menos violenta. Sylvie quiere tomar un momento para relajarse, para pensar antes de entrar al castillo, pero las puertas se abren antes de que pueda ordenar su mente. Ingresan y las puertas se cierran tal y como se abrieron, solas. Aparece Miss Minutes y les dice que están en la ciudadela al final del tiempo. Los felicita por terminar el viaje y les comenta que la persona a cargo está impresionada, a lo que Sylvie pregunta a quién se refiere. Yo preguntaría a qué se refiere con que está impresionado. Prácticamente les dejaron el camino abierto. Miss Minutes comenta que se refiere a aquel que permanece, quien creó y controla todo, y procede a ofrecerles a ambos insertarlos a la sagrada línea del tiempo una vez más, de modo que no afecte de manera significativa a la estabilidad de la misma, dándole a Loki la victoria sobre los Vengadores, Thanos y el reino de Asgard, y a Sylvie una mente completa de recuerdos felices. Ambos rechazan la oferta y prosiguen. Lógico que lo hagan, no tienen razones de peso para aceptar. Buen trabajo. Corte a Rabona, quien tiene otro Tempad descargando archivos, ve la mancha que dejó Mobius en su mesa por no usar un portavasos. Miss Minutes acude con ella y le dice que no le entregó la información que pidió y en su lugar le dio información que la persona a cargo de la ABT cree que le será más útil. Acto seguido se va sin contestar preguntas. Volvemos con Sylvie y Loki caminando por la ciudadela, vacía, y llegan a una habitación con 3 estatuas correspondientes a los guardianes del tiempo. No estoy muy seguro de por qué tendrían estatuas de ellos ahí, porque esas solo sirven para engañar a los incautos. Y para llegar a la ciudadela al final del tiempo necesitaban saber que los guardianes no existían. Escuchan como alguien llega en el elevador. Lo identifican como aquel que permanece. Él lo confirma y los invita a ingresar al elevador, dándoles la espalda mientras ellos le apuntan con sus cuchillos. Ya en el elevador, Sylvie intenta asestar una apuñalada, pero él la esquiva con facilidad usando una habilidad que luce como el efecto del tornatiempo. Seguimos con buenas decisiones, tal vez terminen en una buena nota. Llegan a su oficina, él les sirve café y les dice que se sienten. Rabona se encuentra guardando cosas en su oficina, tocan la puerta y Mobius entra sin su permiso. Rabona intenta solicitar refuerzos, pero Mobius le dice que conocen el secreto. Vemos a unos guardias perseguir a B15 hasta una escuela. Uno de ellos la intercepta en la oficina de una maestra y antes de que el minutero la apode, aparece una mujer que luce como Rabona, lo que convence al minutero que se detenga. Conveniente considerar que una sola persona enterándose de la verdad basta para que todos los demás minuteros lo sepan. Volvemos con Sylvie, Loki y aquel que permanece y les dice que él lo sabe todo, que él lo planeó todo y los hizo llegar hasta ahí. Mobius le dice a Rabona que las personas están listas para saber la verdad sobre que la ABT es una mentira, a lo que Rabona le pregunta sobre la posibilidad de que fuera una mentira necesaria, que la persona detrás de todo creó a los guardianes y ellos crearon la ABT. Y vamos también hasta que Rabona llegó a la conclusión de que unos animatrónicos que se descomponen al mismo tiempo construyeron la ABT. Mobius cuestiona por qué la ABT no permitiría el libre albedrío, a lo que Rabona contesta que sin la ABT solo habría caos. Mobius plantea que podrían hacer algo mejor si cambiaran el rumbo de la ABT, algo audaz considerando que no sabe por qué existe la ABT y ella dice que eso no se puede, lo que es igualmente estúpido y audaz porque ella tampoco lo sabe. Dicen que uno traicionó al otro y Rabona menciona que se siente traicionada porque Mobius perdió la fe en la ABT debido a las variantes de Loki. Cabría la pena recordar que Mobius reclutó a Loki porque necesitaba capturar a Sylvie, la variante que Rabona perdió por una mordida y una pisada. Abre un portal, pretende huir, Mobius pretende detenerla. Literalmente solo recurren a un solo golpe de Mobius donde deja la guardia completamente abierta para que Rabona lo patee y lo deje en el suelo. Sé que Rabona es la líder y debería tener habilidad, pero eso no implica
significa que sus subordinados sean unos perfectos incompetentes. Me gustaría recordar que la pelea entre Sylvie y uno de los guardias del tren fue más dinámica. Es mucho pedir que Mobius pueda dar un nivel de pelea parecido al de un personaje random. Además, los líderes no siempre están en la cúspide de la fuerza física. Podrían hacer que existiera un mecanismo que inmovilizara a cualquier persona excepto a Rabona en su oficina. Una precaución así parece una medida de seguridad posible y razonable para la lideresa de la organización que monitorea y mantiene bajo control el tiempo y el espacio. Mobius se encuentra en el piso y le da la razón sobre que no es rival para ella, diciéndole que lo pode de una vez. Dudo que pueda hacerlo, no porque sea mujer, sino porque el sujeto tuvo que subir 2 escalones para acercarse a ella. Ella tendría que bajar esos 2 escalones para poder podarlo, lo que le daría oportunidad de cubrirse o retirarse. Rabona decide irse diciendo que buscará el libre albedrío, el mismo que ella le dijo a Mobius que podría traer el caos que la ABT busca prevenir. Aquel que permanece... No, ¿saben qué? Olvídenlo. Kang explica que la razón de ser de la ABT es que no surjan más como él, porque en el futuro, en el siglo 31, ocurrió que estos encontraron la manera de convivir con el resto del multiverso, lo cual llevó al intercambio de conocimiento, causando un gran progreso, pero que muchos de ellos simplemente decidieron que querían conquistar las líneas alternas. Él, por otro lado, descubrió a Diode, experimentó con él y lo utilizó para mantener bajo control la sagrada línea del tiempo, creando a la ABT con su burocracia altamente eficiente, que si venían con el plan de acabar con el hombre malvado, cuando conozcan a sus variantes desearán tenerlo de regreso. Excelente, entonces no se trata de crímenes, sino de que un acto de una variante genera una reacción en cadena, un efecto mariposa que puede originar a un Kang, una buena justificación de la ABT. Ok, ya vimos en qué acierta esta escena, vamos a todas las maneras en las que falla. En primer lugar, pensar que absolutamente todas las líneas del tiempo utilizan bastones es francamente patético. Ni una sola arma de largo alcance. En segundo lugar, ok, entonces la ABT detecta el aura temporal de aquel que permanece, detecta su surgimiento si es que hay algún evento Nexus que desencadene el surgimiento de un Kang. Pero eso no explica cómo es que Sylvie y Loki mirándose fijamente en una luna a punto de estallar originaría un Kang, sin importar con cuánto amor se vean o porque no podían detectar a Sylvie con su aura temporal. Recuerden, aquel que permanece, también conocido como Kang, dice que vio lo que pasó entre Loki y Sylvie, no que él lo haya causado. En tercer lugar, les ofrece la alternativa de apuñalarlo o tomar su lugar porque se aburrió. ¿Por qué no pueden apuñalarlo y tomar su lugar? Sylvie tiene su venganza y evitan el surgimiento de más Kangs. Cuarto lugar, este Loki estaba supuesto a ser como el que vimos en Ragnarok, el que decidió gobernar dejando un caos en los 9 reinos. A ese Loki le quiere confiar en el multiverso. Quinto lugar, la ABT, siendo altamente eficiente, no tienen controles biométricos como los de Tony Stark, armas de largo alcance como las de Wakanda, o medidas de seguridad para inhabilitar a alguien que entre sin permiso a la oficina de su jefa. Sexto lugar, ¿por qué dicen que aquel que permanece es capaz de evitar sus golpes gracias a un Tempad? Esa cosa es más bien un tornatiempo, no un Tempad. Séptimo lugar, el camino que pavimentó aquel que permanece dependía de que Loki se convenciera a través de las imágenes de su vida sin que pensara que podría ser una ilusión para cumplir con el perfil psicológico y eludir al ABT teniendo múltiples fallos. Esos parecen requerimientos que incluso un policía humano podría cumplir si le das fuerzas guardiana. Octavo lugar, ¿de qué sirve esconderse bajo tierra como lo hicieron los Lokis con su búnker si Alioth puede borrar líneas de tiempo completas, es decir, universos enteros? En noveno lugar, si este Kang sin necesidad de armas de largo alcance pudo dominar el multiverso, ¿por qué habría que temerle a los otros? Décimo lugar, ¿por qué solo hay Kangs hombres? Ni una mujer, lagarto o niño. Onceavo y último lugar, ¿para qué sirven los bastones de los otros Kangs? Los de la ABT solo envían al final del tiempo, pero el resto... ¿qué? Para hacer un capítulo escrito por 2 personas, se esmeraron con una ronda relámpago de fallos. Sylvie y Loki discuten la decisión. Sylvie dice que deben terminar lo que empezaron y que Loki solo quiere un trono. Sylvie sabe que aquel que permanece hizo su vida miserable, pero ahora no tiene problema con que surja un número infinito de ellos. Tal vez hasta uno podría terminar encontrándola y haciendo su vida miserable otra vez. ¿Por qué limitarnos a uno? Podrían encontrarla 2, 3 o 20, a no ser que planeen quedarse dentro de Alioth. Al menos Kang la llama hipócrita, lo cual es adecuado. Acabó con la vida de variantes o en su defecto las podó y condenó a caer por la obra de Alioth. Loki y Sylvie comienzan un enfrentamiento físico. Sylvie manda a volar a Loki, Loki le manda una silla y esa silla tira a Sylvie. Esa silla tendría que estar hecha de vibranium o adamantium para lograr semejante cosa, pero claramente suena como madera.
Esa silla no debería poder tirar ni a Steve Rogers, pero sí logra tirar a Sylvie. Estando a una distancia considerable de aquel que permanece, camina en lugar de correr o trotar en su dirección, ignorando a Loki por completo. La decisión lógica para alguien como ella que está molesta sería voltear, neutralizar a Loki y, habiendo hecho eso, dirigirse de nueva cuenta con aquel que permanece, o correr desde una primera instancia. Sylvie le lanza un hechizo que no queda muy claro qué le hace porque se vuelve invisible, quedando claramente atrás de ella. Ella se lanza hacia aquel que permanece con determinación y distancia, y Loki aparece sentado en la mesa de Kang. No solo tuvo que rodearla y correr a una velocidad ridículamente superior a la de ella, sino que además claramente se escucha cómo el cuchillo le pega a Loki, sin darle tiempo a Sylvie para reaccionar, y no le hace ni un solo rasguño o saca una gota de sangre. Loki tira su arma y le explica que ya pasó y sintió lo mismo que ella y que no quiere hacerle daño. No, nunca ha pasado por lo mismo que ella porque él tuvo una familia hasta que fue adulto, mientras que a ella le quitaron todo cuando era una niña y tuvo que criarse en un apocalipsis tras otro. Se besan, ella le dice que no son iguales, abre un portal hacia la ABT con el Tempad usando una sola mano y lo manda a volar. Gracioso cómo supo operar sin problema un Tempad que no luce como el Tempad estándar de la ABT con una sola mano. Sylvie se dirige a acabar con la vida de Kang y le pregunta si no suplicará por su vida. Una pregunta inútil porque él ya dejó en claro que no le importa quedar a su merced cuando se quitó el Tempad. Sylvie lo acaba, se tira al piso a lamentarse y vemos cómo se forman más ramas haciendo lucir la sagrada línea del tiempo similar al Yggdrasil. Les digo, no tienen otra cosa más que nostalgia y referencias. Mobius dice que ya no hay vuelta atrás. Viking se pregunta quién dijo algo de dar la vuelta y repiten el lema de la ABT. Solo imaginen por un segundo que sirven a una organización que les arrebató completamente su vida y utiliza su lema para declarar unión con aquellos que se sintieron traicionados por la organización. Nos muestran a Loki acercando la cámara hacia él, triste por más de 40 segundos, hasta que decide levantarse y tomar acción. Va con Mobius y B15, quienes platican que son ya demasiadas ramas y que si acaso Kang quiere que las dejen, a lo que Mobius responde que no cree que a esas alturas sea una opción y pregunta cómo lo detendrán. Loki intenta explicarles que es demasiado tarde, que no hay nada que puedan hacer, que varias versiones de Kang ya vienen y que él es muy aterrador. Más allá de un suegro entrando a la habitación, no veo nada aterrador en un sujeto que usa sandalias. Mobius pregunta quién es y de qué división viene, estableciendo que Loki no regresó a la ABT que él conoce. Termina la serie con una escena post créditos estableciendo que Loki regresará en la segunda temporada. No Miss Minutes, no Casey, no B15, no Rabona, no Mobius, ni Sylvie, ni siquiera Kang. Loki. Debió ser una sorpresa gigante. ¿Qué sigue? ¿Una película de Thor sin Thor? ¿Verdad que te engañé? Y con eso termina la primera temporada. Pequeña nota, una escena puede ser usada para muchas cosas, pero lo más común es que se utilice para al menos una de tres, siendo la construcción de mundo, el desarrollo de personaje o el avance de la trama. Mediante acción y o palabras, los personajes buscan desarrollar la obra a través de esos tres elementos y pueden ocurrir de manera simultánea. Tomen por ejemplo la escena donde Kang les explica todo lo que hay que saber sobre el origen de la ABT. Una buena cosa consigue mientras arruina otras 11. Valdría la pena observar cuál es el efecto de la serie en primer lugar, empezando por el libre albedrío y las coincidencias astronómicas. Kang, siendo la versión definitiva como aquel que permanece, orquestó todo el universo cinematográfico de Marvel hasta Endgame, lo que le quita mérito a muchísimas cosas como el sacrificio de Steve en Capitán América, el de Tony en Vengadores de 2012 y Endgame, e incluso al sacrificio de Scott en Ant-Man, dado que no existía modo de que fallaran porque ese era el plan de Kang. Pero lo curioso de todo esto es que no importa cómo observes el universo Marvel, te encontrarás con coincidencias altamente improbables pasando por aquí y por allá. Encima de otras situaciones problemáticas, todo mundo domina las armaduras de Iron Man a la primera menos Tony. Steve se comporta como el peor amigo del universo y decide vivir una vida feliz sin considerar que Bucky, un hombre que sufrió incluso más que él a manos de Hydra, podría merecerlo. Todas las imposibilidades físicas que ocurren en Ant-Man and the Wasp, que Nick Fury tuviera la brillante idea de no llamar a Carol Danvers a lo largo de 2 eventos apocalípticos como lo fueron la llegada de Loki con el ejército Chitauri en 2012 y lo ocurrido con Ultron en 2015, Carol dejando escapar
a Ronan y que este se distrajera por un baile de Star-Lord, que Janet no pensara en colocar un dispositivo de agrandamiento como reemplazo para su regulador, o una rata sacando a Scott del reino cuántico, por mencionar algunos de los más evidentes. Un sujeto que lo conoce todo y lo sabe todo dependiendo en coincidencias milagrosas y fallos de guión, aunque para llegar al fondo de ese problema tocaría hablar de los personajes en sí, empezando por Kang. Kang dice que había variantes suyas que decidieron que querían conquistar el multiverso, pero otras eran más benevolentes. Es una coincidencia astronómica que los Kangs malvados no se aliaran para ir conquistando sistemáticamente a los universos donde hubiera Kangs buenos. Sobre todo porque los líderes de universos enteros verían lo complicado de conquistar por su cuenta un universo entero con recursos armamentísticos equiparables. También es interesante pensar en que ninguno de los Kangs buenos pensó en formar alianzas estratégicas para repeler a las fuerzas militares de otros universos. Aún es interesante cómo describen la guerra entre Kangs como el fin del multiverso, por lo que aquel que permanece está ahí para evitar que surjan más Kangs por el miedo de que sean malvados, y que aquel que lo hiciera aparentemente solo por diversión. Lo menciono porque el sujeto decide que dejará el puesto porque está aburrido y cansado, como si no supiera de antemano que el bienestar multiversal depende de su labor, y decide heredársela a un Loki que estaba supuesto a perecer a manos de Thanos, no sin antes demostrar en los eventos de Thor Ragnarok que sería un pésimo gobernante. Y a Sylvie, una mujer a quien le arrebataron la infancia los miembros de la ABT. Ninguno de los dos es un buen candidato para el trabajo. En caso de que Sylvie lo quisiera, ella nunca tuvo las bases de saber cómo gobernar porque su madre nunca le enseñó. Y Loki claramente no sabría manejarlo. De nuevo, Loki es un personaje al que quieren forzar a ser como la versión principal mediante lo que podría describirse como una presentación en PowerPoint, únicamente para convertirlo en una especie de regente indiscutible del universo, cuando la versión del universo principal estaba lejos de poder ser rey. Por eso, Thor termina tomando el trono de Asgard, al menos temporalmente, y Loki solo se queda a un lado. Mobius y B15 no dejan de decirle a Loki que no es confiable, solo para confiar ciegamente en él una vez que la ABT los decepciona, sin pensar que no porque la ABT les falle significa que Loki es la alternativa viable. La ABT busca posicionarse como una organización de élite, contando solo con armas que funcionan cuerpo a cuerpo, sin controles biométricos en sus dispositivos y teniendo agentes que rayan la incompetencia más pura en el mejor de los casos. Establecieron reglas sobre cómo funcionan los eventos Nexus solo para romperlas de manera casi inmediata. Sylvie decide aniquilar a aquel que permanece a sabiendas de que podrían salir más, sin plantear la posibilidad de que ella mantenga la posición de aquel que permanece, y así evitar el surgimiento de más Kangs. La gente puede tolerar que la trama de una obra, es decir, cómo funciona el mundo de manera mecánica, no tenga sentido, siempre y cuando la historia, es decir, el viaje emocional y psicológico que llevan a cabo los personajes, resuene y tenga lógica, cosa que esta serie no tiene. No obstante, los fans hispanohablantes alaban esta serie calificándola de casi perfecta, una mejora con respecto a WandaVision y Falcon. El arte es subjetivo y no deberíamos buscar cuantificarlo, pero tener un 9% de escenas exitosas en una serie que no alcanza ni las 5 horas brutas es algo abismal. El análisis de Loki quedó largo y aún así, mientras editaba el video me di cuenta de otras cosas que ya no quise poner porque la duración de este video es ridícula en sí, como lo incongruente que era el lapso entre el reseteo del universo y el tiempo que tomaría que Scott, Steve y Tony se reunieran y que después Steve pudiera regresar la gema de la mente. Pero al menos tenemos el Thanoscóptero, ¿verdad? Esta es la misma clase de gente que considera que el universo Marvel, compuesto por películas que no bajan de la clasificación PG-13 americana, B en el sistema mexicano o 12 en el sistema español, es para niños. Por si no queda claro, las películas dentro de esta clasificación no prohíben legalmente la entrada a niños como si lo hacen películas en la clasificación para adultos, entiéndase clasificación R americana. El tema es que no se recomienda porque no son su público objetivo. Hay una etiqueta que marca cuál contenido es apto incluso para bebés, cuál no se recomienda para menores de 7 años y así sucesivamente, que tiene más fundamento en lo gráfico y explícito que puede ser que en la profundidad de los temas a tocar. Lo curioso es que existe esta especie de fijación extraña donde si las cosas se plantean de manera sencilla y digerible se ven como poco sofisticadas, nada inteligentes e infantiles. La primera serie de Avatar tiene una clasificación TVY7, lo que implica que técnicamente no está recomendada para bebés, solo para niños mayores de 7 años y trata temas bastante oscuros relacionados con la guerra, como la propaganda, la radicalización, las relaciones familiares problemáticas, entre otros temas bastante delicados. Una serie que es para niños logra tener más profundidad y madurez que Loki, la serie con clasificación PG-13, porque la clasificación de edad a partir de los 8 años solo sirve para denotar lo explícita que puede ser. No compren Marvel o DC o cualquier propiedad por los colores o las
la supuesta madurez y o complejidad de sus temas. Si van a consumir algo porque creen que es profundo, adelante, pero la discusión sobre si algo es inteligente o no siempre estará abierta, y en lo que a Loki respecta, no tiene respeto por el legado que pudo haber tenido el universo Marvel ni por sí misma. Es cansino ver cuánta gente la adora cuando no hace ni lo mínimo. El arte es subjetivo, cualitativo, no cuantitativo, pero cuando tienes 9 aciertos y 91 fallos, estás lejos del 60% que se requiere para ser considerado mínimamente competente. Si quieren compararla con otras producciones de Marvel como She-Hulk y decir que es mejor que esas, pese a que la showrunner de She-Hulk también viene de Rick and Morty como Michael Waldron y comete una cantidad de errores semejante, permítanme agregar una última cosa: que otras producciones de Marvel sean malas no significa que esta sea buena, solo significa que las otras son peores. Y no mejora nada con tan pocos aciertos, solo lo hace de manera menos grotesca para su público objetivo. Yo sé que puede que alguien, si no es que varias personas, piensen en dejar un comentario. Oye, pero la segunda temporada es mejor e incluso corrige problemas de los que estás hablando. Lo más que puedo responder al momento es que nos estaremos viendo en septiembre, octubre y noviembre, porque el guión de la primera temporada todavía era manejable en un solo video, pero el de la segunda temporada, con todas las observaciones que hice, terminó siendo un auténtico leviatán. Hasta entonces, cuídense mucho y que les vaya bien. Hasta pronto.